Bitcoin alcanzó el precio más alto de toda su historia, superando los $110.000, pero podría seguir subiendo hasta un 80, un 100 o hasta un 200% en lo que queda de 2025. Sí, estamos hablando de Bitcoin por encima de los 150.000, 200.000 o hasta $250.000. Parece un montón, pero podría darse. Según uno de los bancos británicos más grandes de todos, el Standard Chartered, Bitcoin podría llegar a los $200.000 en 2025, lo que supondría una subida de más o menos el 100% de los precios que está ahora. Y otras predicciones apuntan a números similares. Por ejemplo, Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, ve a Bitcoin superando los $200.000 durante 2025 y un target de $1 millón para 2035, dentro de 10 años. Además, Tom Lee, cofundador y jefe de investigación de Fundstrat, proyectó a Bitcoin llegando al target de $250.000 para lo que queda de este año y un target de $3 millones para lo que es el largo plazo. También Peter Brandt, uno de los analistas más conocidos dentro del mundo cripto, quien predijo, por ejemplo, la caída de 2018, dijo ubicar a Bitcoin para agosto y septiembre de 2025 entre $125.000 y $150.000, con la posibilidad de que después siga subiendo hasta fin de año. Ahora, ¿hay chances de que esto pase? ¿Conviene comprar Bitcoin en estos momentos o no? Vamos a analizar todo lo que tenés que saber para responder estas preguntas con fundamentos. ¡Vamos! Lo primero que tenemos que saber es que Bitcoin llegó muchas veces a máximos históricos. Si bien el gráfico en escala logarítmica, como lo estamos viendo acá, vemos como tuvo muchos máximos históricos a lo largo de la historia. Los más recientes, los que tuvo en el 2021, en donde llegó a los $64.000 primero y a los $69.000 después. Y después sí tuvimos los máximos históricos allá por marzo de 2024, antes del halving. Y los recientes máximos que tocamos cuando se conoció que había ganado Trump las elecciones y toda la subida que tuvieron las criptomonedas. Y hace un par de días que superamos los $110.000, marcando un nuevo máximo histórico. La primera conclusión que podemos sacar acá es que si estamos pensando más en el largo plazo y pensamos que Bitcoin va a seguir creciendo, sí es una buena chance el hecho de comprar en máximos históricos, porque como vemos a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando había llegado al máximo en 2017 en torno a los $1.000, después el que llegó a los 2.900 y el máximo de ese ciclo que llegó a los 19.000, después si bien hubo correcciones de varios meses, varios años, diría, después volvimos a romper máximos históricos al siguiente ciclo. Lo importante a tener en cuenta es que Bitcoin se viene manejando en ciclos de 4 años aproximadamente, por lo menos en lo que va en toda su historia desde 2009, 2010, en realidad cuando empezó a tener precio, hasta acá. Este ciclo viene marcado por el halving, que es un hecho en donde se reduce la emisión de nuevos Bitcoin, es decir, la cantidad de Bitcoin que se genera nuevas, la nueva oferta de Bitcoin, a la mitad. Después de cada uno de estos halvings tuvimos una subida agresiva. Así lo tuvimos en 2017. En la pandemia, en marzo, abril de 2020, tuvimos el siguiente halving y tuvimos una subida muy grande. Y el último sucedió el año pasado, en donde tuvimos ese máximo histórico antes justamente del halving, y después ahora estamos viendo la subida de este ciclo, en donde podríamos ver techo quizás hacia finales de este año, principios del año que viene. Súper importante tener en cuenta que estos ciclos, de mantenerse, porque puede que no sigan de esta misma manera, marcarían que 2026, gran parte de 2026, sobre todo la segunda parte, y 2027 serían años negativos, por lo que podríamos ver quizás Bitcoin llegando a esos targets de precios que dijeron los analistas al principio del video, y después sí que tengamos una bajada quizás hasta los $70.000, $80.000 o incluso más abajo. En todo esto es imposible predecir precio, pero sí nos sirve ver la historia de Bitcoin para ver en qué fase estamos. Y para esto también vamos a utilizar lo que tiene que ver con el Rainbow Chart de Bitcoin, que es un arcoíris que marca si realmente estamos en precios caros o bien si estamos en precios de compra. Este ciclo no quiere decir que se siga repitiendo de esta misma manera. De hecho, ya en el ciclo anterior, cada línea es un halving. Vean cómo en el ciclo anterior, desde lo que fue 2020, 2021 en adelante, llegamos hacia lo que fue una línea anaranjada, pero no llegamos
al techo de este arco iris, por lo que también podríamos intuir que quizás no se llegue a las líneas rojas en donde suele ser el momento de mayor sobrecompra del activo en donde quizás deberíamos tomar ganancias. En estos momentos, con Bitcoin en los precios que tenemos actualmente, estaríamos entre lo que es una zona de compra y una zona de acumulación, que son los rangos que están pintados en verde. Vean cómo en el ciclo pasado llegó al techo más o menos en los colores más anaranjados, en donde teníamos por un lado lo que se empiezan a preguntar todos si es una burbuja, si quizás va a bajar el precio, y después tuvimos también una subida a lo que es la fase de FOMO, donde todo el mundo está comprando Bitcoin, todo el mundo se está interesando en Bitcoin y eso suele ser los momentos en donde ya el mercado está de alguna manera sobrecalentado y quizás lejos de ser una buena oportunidad de compra, es una oportunidad para vender. Vean cómo durante el ciclo bajista, durante lo que fue 2023, 20 y principios de 2024, teníamos a Bitcoin en la parte baja del arco iris cuando todos daban por muerto y eran los mejores precios para acumular. Bitcoin en $16.000. Vean cómo si seguimos este arco iris podríamos intuir que estamos todavía quizás en la última fase para poder comprar Bitcoin y después ya sí el riesgo-beneficio que tenemos de seguir comprando si Bitcoin sigue subiendo es muy alto, entonces yo no sugeriría comprar para el corto plazo justamente Bitcoin, sino más bien si tiene una estrategia de largo plazo de comprar todos los meses, lo que se conoce como DCA, sí en esos casos quizás sería una buena alternativa de compra, pensando acá 5 o 10 años, pensando quizás en Bitcoin a $1.000.000, pero no para el corto plazo. Súper importante en esto, en todo lo que vamos a ver y con las conclusiones que vamos a sacar al final, que vean en qué horizonte temporal quieren comprar. Si quieren comprar para vender dentro de 3 meses, el riesgo es muy alto. Ahora, si están pensando quizás para holdear Bitcoin de acá hasta finales de año, o incluso el hecho de holdearlo hasta el siguiente ciclo, que sería dentro de 4 años más o menos, es una buena oportunidad el hecho de comprar Bitcoin porque si se siguen manteniendo estos ciclos, no sería muy descabellado ver a Bitcoin para el año 2028-2029, quizás por encima de los 250.000 o $300.000, por lo que estaríamos ganando una buena recompensa en el caso de comprar justamente Bitcoin en estos precios. Además, si vemos este gráfico de CryptoRover que marca justamente lo que fueron los distintos ciclos y la zona verde, que es la zona ideal para vender, es el precio más caro al que llegó Bitcoin, todavía tendríamos unos cuantos días hasta finales de año para llegar justamente a esa zona verde, que se ubicaría también, según este gráfico, en torno a los $150.000, $170.000. Vean cómo tendríamos todavía varios meses de recorrido alcista en caso de que se siga manteniendo esto. Súper importante en esto no es que se va a cumplir toda la perfección, sino más bien que la historia rima de alguna manera, entonces lo podemos tomar como en el caso de que se repita la historia, podría llegar a pasar esto. Lo mismo si vemos este otro gráfico también de CryptoRover, en donde vemos que todavía nos quedarían los últimos 120 días de ciclo alcista, en donde vemos que para lo que fue el gráfico de 2013 a 2016, 2017, tuvimos en esos últimos 120 días una subida del 970%, en lo que fue el ciclo siguiente de 2017-2018, cuando particularmente yo empecé en Bitcoin allá por 2017, en esos últimos 120 días subió 350% y en lo que fue el último ciclo alcista, en los últimos 120 días subió 105%, por lo que primero hay que entender que la subida en los últimos 120 días viene siendo menor, 970, 350 y 105, por lo que quizás no queda una subida de 100% más, sino menos, y que nuevamente, esto hay que ver si se termina repitiendo de esta manera, pero también nos hace entender que no llegamos quizás a los techos de mercado, y en esto hay que entender que si uno compra, por ejemplo, Bitcoin en $100.000 y llega a los 120, 130, que quizás es un escenario conservador, está ganando quizás en 4 o 5 meses una rentabilidad del 20-30% en dólares, lo cual es muy pero muy bueno, siempre y cuando uno tome ganancias. Por eso es súper importante en esto también tener una estrategia de toma de ganancias, que es lo que estoy preparando para subir en las siguientes semanas en el canal, así que no se olviden suscribir para poder ver ese video. Súper importante el hecho no solo de tomar compras dentro de cripto, dentro de acciones, dentro de cualquier activo financiero, sino también tener un plan de salida y no dejar que jueguen las emociones a la hora de vender para así poder materializar ganancias, porque si no lo que va a pasar es lo que me pasó a mí en ciclos pasados, que compraba quizás Bitcoin u otras criptomonedas
y como nunca las vendía, nunca terminaba materializando esas ganancias que potencialmente tenía. Ahora, ¿qué está pasando hoy con Bitcoin? ¿Por qué tenemos a Bitcoin en zonas de máximos históricos? Bueno, lo primero tiene que ver con las instituciones. Los grandes fondos de inversión, las empresas y demás están comprando Bitcoin. Tenemos, a diferencia de otros ciclos, mucho dinero institucional porque gracias a los ETF que se aprobaron en principios del año pasado, es que tenemos la posibilidad de comprar Bitcoin directamente a través de la bolsa de Estados Unidos. Esto le da un marco legal a las empresas para que puedan comprar Bitcoin y tener cierta cobertura y poder tenerlos directamente dentro de sus balances en los balances de las empresas. Entonces, este hecho que sucedió a principios del año pasado fue súper, pero súper importante en toda esta subida de Bitcoin y todavía no tenemos el interés del común de la gente en que quiere comprar Bitcoin, sino más bien tenemos interés por parte de los grandes fondos, como el caso de BlackRock, que viene de comprar 545 Bitcoin más por 58 millones de dólares. BlackRock, una de las empresas más poderosas de todo el mundo, que tienen trillones de dólares bajo su custodia, bajo su management, está comprando fuertemente Bitcoin y esto nos marca también un poco hacia dónde va todo. Si la empresa más poderosa de todo el mundo, la que es dueña de prácticamente todo en el mundo, daría para que haga un video completo hablando de BlackRock, está comprando Bitcoin. Entonces también es un poco el seguir de manera inteligente los grandes fondos y lo que están haciendo. De hecho, si vamos a lo que tiene que ver con los ETF, que es este instrumento que les decía, ustedes podrían comprar el ETF de Bitcoin, pero la verdad es que no tiene sentido. Yo compraría directamente Bitcoin en la red de Bitcoin a través de un exchange centralizado y después lo mandaría a una billetera con custodia propia, pero no compraría los ETF porque no le veo ninguna ventaja realmente. Los ETF de Bitcoin vienen teniendo compras muy, pero muy agresivas. El total nos da que han comprado 44.271 millones de dólares en Bitcoin desde que han debutado. Si bien tuvimos algunas ventas desde lo que fue el máximo histórico hace unos cuantos días, hubo toma de ganancias en algunos ETF, ahora volvieron a comprar tanto el 3, 4 de junio, volvieron a hacer compras justamente de este ETF, lo que marca se está reactivando y lo que marca que es lógico dentro de un mercado tengamos correcciones, es lógico que si Bitcoin sube tanto y llega a nuevos máximos históricos, tenga justamente una toma de ganancias porque quizás hay gente que compró Bitcoin en 10.000, 20.000, 50.000, 60, 70 o 80.000 que ven a Bitcoin llegar a 110 y dicen tomo ganancias, ya sea parciales o totales, pero tomo ganancias, entonces el precio tiene una corrección, son sanas estas correcciones y súper importante también si se quieren posicionar en Bitcoin, que no compren cuando Bitcoin rompe máximos históricos y lo ven por todos lados, sino que más bien quizás esperen un par de semanas después a que tenga correcciones. Actualmente al momento de estar grabando este video, si bien tenemos a Bitcoin justamente en lo que es zona de máximos históricos me refiero a que justamente tenemos a Bitcoin muy cerca de lo que fueron los precios más altos de toda la historia. Vean cómo en los últimos días de ese máximo histórico tuvo una caída casi del 10%, lo cual a muchos los preocupó, pero son caídas naturales. Vean cómo durante todos los ciclos alcistas siempre se tuvieron estas correcciones y es súper importante si recién están arrancando que esperen estas correcciones para comprar, porque si no van a comprar en los precios más caros y el riesgo-beneficio es muy alto. De hecho, sin ir más lejos, desde el último máximo que había tenido, Bitcoin llegó a bajar un 30%. Estamos dentro de un ciclo alcista y Bitcoin baja 30%, lo cual es una locura, pero lo cual también anticipábamos y hablábamos nosotros en el canal, en los vivos que estamos haciendo todos los lunes, que estas zonas de acá eran zonas de acumulación, porque Bitcoin venía corrigiendo mucho y sin ir más lejos, desde esa zona que nosotros acá anticipamos que era una muy buena zona de compra, subió un 45%. Y esto fue desde abril hasta acá. Vean cómo hay oportunidades realmente que van apareciendo en los ciclos alcistas para aprovechar y para que dimensionen el enorme interés que hay por parte de las instituciones en Bitcoin. Vean cómo este gráfico de Bloomberg nos marca que en línea naranja fue el ETF de Bitcoin tras los primeros 211 días, el lanzamiento de un ETF más importante de la historia, superando a aquellos del oro, superando a otros de otros activos. Fue el ETF de mejor lanzamiento de toda la historia, lo que marca claramente que había mucho, pero mucho interés justamente en Bitcoin, como así lo está llevando a cabo MicroStrategy, ahora conocida como Strategy, y la empresa Michael Saylor, que ya hace unos cuantos meses está llevando como una de sus principales estrategias como empresa
la compra de Bitcoin. Se están endeudando ellos, toman deuda a partir de emitir acciones para justamente poder comprar Bitcoin y en los últimos días se conoció que volvieron a comprar más Bitcoin, 705 Bitcoin extra, y esta empresa ya tiene más de medio millón de Bitcoin valuados en 40.68 billón dólar a un precio promedio de $70.000 por Bitcoin. ¿Sí? Vean cómo las grandes empresas, las instituciones se están posicionando realmente en Bitcoin y están comprando muy pero muy fuerte. Como así también la noticia que se conoció hace unos días, que Mercado Libre, la empresa argentina y con gran posicionamiento en todo lo que es Latinoamérica, ya tiene más de 570 Bitcoin en su tesorería y durante lo que fue la primera mitad de este año hizo compras adicionales por, si no me equivoco, 157 Bitcoin. Algo importante, una apuesta también a futuro por parte de la empresa de Marcos Galperín, entendiendo que el futuro realmente va a tener a las criptomonedas como protagonistas. Como así también lo que tiene que ver con Tesla, la empresa de Elon Musk, que tiene 11.509 Bitcoin en su posesión por arriba de 1.215 billón dólar. Realmente todas las empresas están queriendo meterse dentro de Bitcoin y cada vez más están empezando a sumar en sus tesorerías el hecho de tener la criptomoneda más importante de todas. En medio de todo esto vemos cómo la línea azul nos marca que la cantidad de Bitcoin que hay en exchanges centralizados, que son esas casas donde podemos comprar y vender criptomonedas, están en mínimos históricos. Esto nos marca que no hay Bitcoin disponible para comprar. Actualmente lo tenemos en la línea de 2.4 millones. De los 21 millones de Bitcoin que va a haber en toda la historia, solo 2 millones, 2.4 millones están disponibles para ser comprados dentro de exchanges centralizados y cada vez que va subiendo el precio nos marca que cada vez hay menos disponibles. Esto quiere decir que hay gente que está comprando Bitcoin, por ejemplo, en Binance o en empresas así, y después se los termina llevando para custodiar y los saca de alguna manera del sistema. Esto supone un shock en la oferta muy fuerte, porque si cada vez más gente se quiere meter por mera ley de oferta y demanda, y la oferta de nuevo Bitcoin, como dijimos, a través del halving se redujo a la mitad del año pasado, entonces los nuevos Bitcoin que se generan son cada vez menos. A su vez, los Bitcoin que había disponibles ya circulando están bajando, ¿sí? Porque hay cada vez menos gente interesada en vender Bitcoin y esta línea nos marca claramente que estamos en mínimos históricos, lo que supone que cuanto más gente se termine metiendo en Bitcoin, va por ley de oferta y demanda a hacer que el precio suba y suba muchísimo. Estos indicadores son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no tenemos el interés del retail, del común de la gente, ese almacenero, de esa persona que trabaja en el supermercado, en la calle, con un taxi, con un Uber o lo que sea, que todavía ni se interesó en Bitcoin. El techo de mercado normalmente suele venir cuando hay un momento de euforia, justamente en los mercados. Estoy preparando un video, ya lo tengo grabado, está en edición, hablando justamente de la psicología detrás de los mercados, así que lo van a tener en los próximos días en el canal. Estamos entrando quizás en las primeras etapas de optimismo dentro del cripto. Todavía no llegamos a la etapa de euforia. La etapa de euforia es cuando todo el mundo está comprando, toda persona que nunca invirtió dice quiero comprar Bitcoin o ya compró sin saber lo que es, y ese momento suele ser el techo de mercado. Todavía no entramos en esa fase, todavía estamos en una fase en donde los que están comprando Bitcoin principalmente son las instituciones, los fondos, las empresas, y lo siguiente será que se meta toda la gente, los pececitos chicos como todos nosotros, y ese será el momento donde en algún momento se sobrecalentará el mercado y después sí arrancará el mercado bajista, pero como ven todavía tenemos interés en niveles muy pero muy bajos de parte del retail. Vean cómo en lo que fue 2021, al principio del gráfico 2020-2021, estaba altísimo, en zonas bien verdes el interés justamente del retail. Tuvimos también una subida en lo que fue fines del 2024, principios del 2025, y ahora volvió a caer, con lo cual no tenemos al común de la gente, como les dije, comprando Bitcoin a lo loco. De hecho, en este otro gráfico también de CryptoQuant podemos ver cómo estamos todavía lejos de lo que se pondría como una zona roja. Vean, cuando tenemos puntos rojos es cuando hay demasiado retail, cuando tenemos mucha gente comprando. Nuevamente nos sirve ver para atrás la historia con estos indicadores. En 2017-2018 tuvimos una zona de mucho retail comprando y ahí tuvimos el máximo histórico. Lo mismo sucedió durante 2021 cuando tuvimos los máximos. Se empezaron a tener ya sea de verde primero, de color salmón creo que es ese, después y después de color rojo. Actualmente con Bitcoin arriba de los $100.000 todavía no tenemos ninguno de estos indicadores marcándonos que tenemos el mercado sobrecalentado, entonces eso
también puede ser algo positivo para lo que se viene acá más, sabiendo que todavía no entró esa avalancha de gente que va en algún momento a entrar, pero que todavía no lo está haciendo. Otra herramienta que nos sirve para ver esto tiene que ver con las búsquedas en Google Trends, es decir, cuántas veces se busca Bitcoin en Google, ¿sí? En el principal motor de búsqueda de todo el mundo. Bueno, vean cómo durante nuevamente 2021 tuvimos picos en donde se buscó muchísimo la palabra Bitcoin, llegando al número 100, así que todo el mundo estaba buscando prácticamente Bitcoin, y eso se correlaciona con que Bitcoin estuvo en máximos históricos, y actualmente con Bitcoin arriba de los $100.000 estamos en niveles muy bajos, casi los niveles más bajos de todo, con lo cual nos haría entender que todavía no tenemos a todo el mundo buscando ahí en internet qué es Bitcoin, cómo comprar Bitcoin, para qué sirve Bitcoin, cómo puedo ganar plata con Bitcoin. Eso va a pasar en algún momento del ciclo y eso va a ser lo que nos indique también que estamos dentro de un techo. Todavía falta un poco de tiempo, todavía también falta que a nivel económico tengamos alguna medida positiva por parte de la Fed, que lo que buscaríamos es que se baje la tasa de interés. Actualmente hay 99% de probabilidad de que no se baje la tasa de interés. Esto básicamente nos indica es cuán caro es pedir prestado dinero. En la medida que se baje la tasa de interés, lo que va a hacer es que es más barato pedir prestado dinero. Entonces, si es más barato, puedo pedir prestado dinero e invertirlo en mercados de más riesgo. En la medida que salga caro pedir prestado dinero, los inversores se vuelven más conservadores y no invierten en activos de riesgo, por lo cual es súper importante ir monitoreando esto. Para la próxima reunión, que es el 18 de junio, no se esperan baja de tasa de interés. Para la reunión del 30 de julio, si dentro de un mes y medio más o menos, tampoco se espera baja de tasa de interés, aunque esto va cambiando y lo vamos a ir siguiendo todos los lunes en el análisis semanal que hacemos en vivo, así que no se olviden de suscribir. Y si ya para septiembre se espera una baja de tasa de interés con probabilidades superiores al 50%, entonces ni bien se dé la baja de tasas de interés, ahí sí vamos a tener todos los mercados subiendo y subiendo con fuerza. Esto es lo que se está esperando y el mercado ya está descontando que hasta el septiembre no vamos a tener baja de tasa de interés, por lo cual quizás tenemos 2 o 3 meses en donde puede subir el precio de Bitcoin, pero todavía no tenemos el gran estallido o la gran subida que va a venir tanto en Bitcoin como en el resto de criptomonedas en el momento que lleguemos justamente a la baja de tasa de interés, con lo cual esto me hace ver que quizás ante una baja de tasas probable en septiembre tengamos el último quarter de 2025 muy alcista para todas las criptomonedas. Por lo cual también, nuevamente, respondiendo a la pregunta si es un buen momento para comprar o no, pensando quizás de acá a finales de año, quizás sí es una buena oportunidad esperar una corrección como el que tuvimos en estos días, que llegó a los 100.000, y posicionarse en Bitcoin pensando justamente de acá a un horizonte temporal de a 6 meses más o menos. Otro gráfico importante es lo que tiene que ver con la liquidez global, el M2, muy relacionado con lo anterior que les dije. En la medida que haya más liquidez en los mercados, va a ir subiendo el precio de todo porque justamente empiezan a repartir dólares, euros y demás, y la gente en la medida que va recibiendo esta liquidez va invirtiendo en los mercados financieros. Este gráfico nos muestra básicamente la liquidez global del segmento M2 descorrelacionado con el precio de Bitcoin por 100 días más o menos, sí, 112 para ser exactos. Vean cómo tenemos una correlación muy alta en lo que es el precio de Bitcoin con la liquidez M2. Si esto se mantiene, si esta correlación se mantiene, lo que esperaríamos es que de acá a los próximos 3 o 4 meses tengamos a Bitcoin subiendo, y si sigue a la par del M2, podría llegar hasta los niveles de $190.000. Vean también, esto es alcista para Bitcoin, el hecho de que la liquidez global no pare de subir y que esté en máximos históricos. Esto es dinero circulando en el mundo. Obviamente todavía no llegó este dinero al común de la gente, al retail, pero en algún momento va a llegar a través de alguna de las medidas, ya sea que salgan a imprimir dinero o bajen las tasas. En algún momento van a inyectar liquidez dentro de Estados Unidos para poder justamente reactivar los mercados financieros, y eso es positivo para Bitcoin y las criptomonedas. Por último, el gráfico que tiene que ver con la dominancia de Bitcoin, que nos marca cuánto del mercado cripto se está llevando Bitcoin. Cada $100, actualmente 64 van para Bitcoin. Esto nos marca también de vuelta que Bitcoin está muy pero muy fuerte, que este es el ciclo de Bitcoin, o parece ser el ciclo de Bitcoin, porque todas las empresas están interesándose en Bitcoin y quizás no en otras criptomonedas, porque justamente tiene mucho más riesgo. Bueno, seguimos viendo
viendo a Bitcoin fuerte y en la medida que sigamos viendo a Bitcoin fuerte, que siga acaparando la mayor parte de la plata que entra dentro del mercado cripto, podemos tener a Bitcoin subiendo y subiendo con fuerza. En la medida que entre más plata a cripto y a medida que la dominancia se mantenga de Bitcoin igual, lo que va a pasar es que Bitcoin va a seguir subiendo y le va a seguir ganando territorio al resto de las criptomonedas, por lo cual también viendo este gráfico vemos como que está muy sólido Bitcoin dentro del mercado cripto y sería una buena decisión comprar Bitcoin pensando, como digo, ya sea en un plazo de acá a 6 meses o pensando en un plazo más largo de 4 o 5 años quizás. Ahora la pregunta es dónde y cómo comprar Bitcoin. Bueno, particularmente pueden hacerlo en muchas plataformas. Yo sugiero hacerlo en Binance porque es el exchange más grande del mundo. De hecho tiene más de, creo que un 50% del mercado está dentro de lo que es Binance. Es la empresa más grande de todas y le lleva mucha distancia al resto. Y particularmente yo vengo trabajando con ellos y si se registran con el link que está en la descripción, que les voy a dejar el QR también por acá, van a tener descuento en comisiones de por vida. Es decir, que les va a salir más barato comprar y vender criptomonedas y se van a terminar ahorrando un porcentaje de lo que le pagarían a Binance. Binance se los devuelve por registrarse con Milik, entonces les va a salir justamente más barato. Por eso sugiero hacerlo con Milik. Si no quieren, lo pueden hacer directamente a su manera y van a poder comprar directamente criptomonedas usando pesos, usando dólares, o si tienen criptomonedas en otros exchanges, las pueden transferir a Binance con el agregado que tiene la parte de lo que es el Binance, que nos permite invertir nuestras criptomonedas como si fuera un plazo fijo para ganar rendimientos adicionales. Así que está muy bueno que sean stablecoins, en monedas estables que valen siempre $1, en que hay tasas atractivas de hasta el 10%, o bien que quieran invertir en Bitcoin, que es a quien le dedicamos este hermoso video. Tiene un rendimiento anual actual de 0.26. Si bien no es mucho, nos permite ir ganando de alguna manera una rentabilidad extra. Y acá podemos ver el histórico. Una rentabilidad extra sobre nuestro Bitcoin. Y cada tanto sacan algunas campañas en donde incentivan que la gente deje su Bitcoin directamente en la plataforma. Y ahí podrían ganar un poquitito más de Bitcoin. O bien pueden comprar Bitcoin y transferírselo a una billetera privada. Algo que voy a estar explicando en uno de los siguientes videos dentro de este canal. Espero que les haya servido este video. Vimos todo lo que tiene que ver con la situación de Bitcoin llegando a máximos históricos y qué puede pasar en los siguientes meses. Súper importante que vayan teniendo este análisis siempre en consideración, ya sea que estén por comprar o ya sea pensando en vender y tomar ganancias. Súper, pero súper importante que tengan un plan. Si les gustó el video, por favor, manito para arriba que ayuda a crecer el canal y es totalmente gratuito todo este contenido. Y si se suscriben, por supuesto, estaré muy, pero muy agradecido con todos ustedes porque también ayuda a crecer el canal. Y ustedes van a poder ir viendo los 2 videos que subimos por semana, más el video que hacemos todos los lunes con el análisis justamente semanal. No se olviden de comentar si tienen algún comentario, alguna parte que les gustó, que no les gustó, que están en acuerdo o en desacuerdo, porque de esa manera también interactuamos entre toda la comunidad. Nosotros nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.